Actualmente, pues no sé si son más comunes o la gente más bien la oculta menos. Por ejemplo, el lupus, que es una enfermedad autoinmunológica, es muy diferente a un proceso de un cáncer, ya que un cáncer tanto puede ser crónico o se puede desarrollar en muy poco tiempo. Entonces es nuevamente individualizar el caso, y volviendo al lupus, es analizar realmente desde cuándo inició, ya que hay pocas enfermedades autoinmunes que desde que el bebé nace ya está activa. Son enfermedades ya genéticas, es diferente una, por ejemplo, la diabetes o la hipertensión. Si hay mucha predisposición familiar o hay mucha carga genética de la enfermedad, pero ¿qué define si la va a desarrollar el paciente a lo largo de su vida, sus 10, 20, 30 años, o nunca la va a desarrollar? Entonces ya todos esos son los factores que médicamente le llamamos factores multifactoriales, valga la redundancia, pero entonces es por qué este paciente lo desarrolló y por qué no, este no. Típico ejemplo, toda la vida fumó el señor, la señora, y tiene 75 años y nunca tuvo cáncer ni de lengua, ni de pulmón, nada. Y está el paciente que apenas lleva fumando 5 años y desarrolla cáncer de lengua a los 32. Entonces vamos a lo mismo, o sea, el por qué empezó desde antes o desde cuándo empezó con síntomas, desde el proceso interno, desde lo físico, lo emocional, lo mental. Pero es que el paciente realmente volvemos a esa iniciativa y esas ganas de. Y ya empezando los tratamientos, siempre va a ser concomitante con, en este caso, pues el reumatólogo, si es un lupus, con el oncólogo, si es un cáncer. Siempre es evaluarlo, y también yo siempre les digo, coméntale a tu doctor que estás con esto y esto. Actualmente algunos ya están más abiertos, otros no. Entonces también ya dependiendo del proceso y del paciente cómo lo quiera tomar y complementar. ¿Cuántas veces no te han dicho, échale ganas? ¿Cuántas veces no te han dicho, ya sal de esta relación tóxica? ¿Cuántas veces no te has dicho, la terapia no funciona? Te invito a que aprendas a escucharte y a tomar conciencia. Recuerda, la solución está sanando desde el corazón. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, pues yo estoy súper contenta, ¿no? Porque hoy fue un día muy, muy especial porque tuve y tengo 2 invitados que son médicos, que para mí es muy importante ampliar y dar mayor información acerca de la medicina. Pues mi invitado del día de hoy es el doctor David Castro, que es anestesiólogo. Así que bienvenido, David. Muchas gracias, Lorena. Buenas tardes. Oye, estoy muy contenta, ¿verdad?, que estés aquí, porque si yo me metiera en tu cabeza con todo lo que sabes, ustedes sabrían, hijo, sabe tantas cosas, David. Y me encantaría que nos platicaras, David, primero, ¿dónde estudiaste y cuál ha sido todo este recorrido hasta llegar a la anestesiología? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Pues inicialmente, como todo médico, nos debemos formar en la carrera de medicina. Yo la estudié en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Posteriormente, como todos platicamos, la etapa decisiva de la especialidad o el qué haremos después, ya que una carrera de 6 años a la vez o en este mundo no es suficiente, o menciona no ser suficiente. Por lo tanto, me decidí por anestesiología, ya que aparte de abarcar el tratamiento del dolor hacia las personas o la anestesia por medio de medicamentos o farmacéuticos, tiene también un enfoque un poco más profundo que aún no o está en investigación o no se sabe ese proceso de el tú anestesiar al paciente o llevarlo a un estado de sedación profunda. Entonces, desde ahí se me hizo muy interesante todo el enfoque conjunto e integrativo. Claro, porque aparte la anestesiología pues va de la mano, pues ahora sí que con cualquier especialidad, ¿no? Acompañas a cualquier cirujano. Sí, así es, desde cirugías de cerebro, corazón ya es un poco más especiales, pero traumas de estómago, apéndices, vesículas, desde todo lo básico, hasta las estéticas y infinidades. Y que es una especialidad bien importante porque pues hay personas que tienen alergias a la anestesia o les va mal.
¿Cuáles son los casos que a ti te ha tocado ver en donde de veras a la persona o no le hizo la anestesia o a lo mejor le fue súper, súper mal? ¿A qué se debe? Sí, actualmente, gracias a Dios, ahorita en mi experiencia no me ha tocado ningún caso fuerte ni de reacción alérgica o anafiláctica que reaccionan en ese momento o caen en paro o en shock. Pero suele pasar mucho que el paciente dice, no, es que en mi cirugía pasada no me hizo efecto. Uh-huh. O seguía escuchando las voces, que eso también es muy común y hay varias películas y relatos y libros. Entonces ya actualmente, gracias a Dios, hay mucho avance, tanto en la parte de medicina y en la parte de adicamentos. Entonces podemos poner un electroencefalograma en la frente para visualizar las ondas de sueño del estado, entonces así asegurarnos que el paciente esté realmente en un estado de sueño profundo y que no sucedan esos despertares intraoperatorios. Uh-huh. Pero en mi caso, gracias a Dios, no me ha pasado nada de eso, todo ha salido bien y en orden. Y porque esos son de los miedos que tenemos cuando nos vamos a meter a una cirugía. ¡Chin, la anestesia! ¿Cómo me va a ir? ¿O qué digo? No, porque también dicen, ¿no sabías lo que dijiste de cuando estabas anestesia? Pues no, pues claro que no vas a saber, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante pues, saber quién te pone la anestesia, porque no todos los anestesiólogos, yo digo, son muy buenos, ¿no? Pues es como un proceso en todas las profesiones, siempre hay que saber con quién y en las manos de quién estamos, pero todo es un proceso de estudio, analizar el caso, si necesitamos discutirlo, platicarlo y obviamente un equipo muy bueno con tu cirujano, de la especialidad que sea. Uh-huh. Y entonces tú me imagino que trabajas con varios especialistas, con trauma, ¿me decías? Sí. ¿Con quién más? Sí, actualmente con traumatólogos, con oftalmólogos, con ginecólogos también y a veces con cirujanos plásticos. Entonces va dependiendo de la demanda. Pues bien, porque estás en todo. Sí, ¿verdad? Un poco de todo. Y en todo este recorrido que has tenido, David, pues yo también sé que te encanta esta parte integrativa, ¿no? Que esta parte holística, porque se habla poco y menos en la medicina tradicional, ¿no? Pero ¿qué importancia tú consideras que tiene hoy en día la parte holística dentro de la medicina? Pues actualmente la apertura de todos nosotros se está ampliando, entonces siento que tiene que ver un 100% porque es todo un complemento. Desde que nosotros empezamos a hablar con el paciente, el interrogatorio inicial, una anamnesis adecuada, ahí podemos darnos cuenta también de si el paciente, detallitos, durmió bien o cómo le fue, o lo ves súper nervioso, estresado, pero es un estrés que no solo lleva días por el proceso de la cirugía, sino es un estrés que lleva ya 10, 20 años con esa situación, un duelo muy difícil que vivió el paciente, algún fallecimiento o alguna pérdida que tuvo en un proceso de soledad, entonces eso va a involucrar en una parte a todo el procedimiento. Uh-huh. Entonces sí tiene mucho que ver, y no solo en el evento quirúrgico, sino después. Entonces para eso pues hay varios estudios, posgrados para complementarlo, y uno de esos eventos independientes o eventos de soledad que una persona vive es parte de la bioneuroemoción, o también llamada biodescodificación, ya dependiendo del maestro con el que uno haya estudiado le cambia el nombre, pero justo se enfoca en eso, en un evento emocional guardado, retenido, que después el cuerpo lo somatiza, o es un espejo, la emoción es un espejo del cuerpo. Sí, y que desgraciadamente mucha gente no ve esa relación, sí, que hay entre lo que te está sucediendo en tu cuerpo con la emoción que está estancada ahí, como dices tú, que lleva durante, pueden ser 20 o 30 años y hasta que se manifiesta, ¿no? Entonces hay una parte que dicen, cuando llega ya el cuerpo físico es porque ya te avisó 10,000 veces que tienes que atender esa situación, pero a veces no nos damos cuenta de eso. ¿Verdad? Sí, el cuerpo es tan sabio y tenemos mucha adaptabilidad, tanto muscular, neuronal o la neuroplasticidad, que también se ha hablado mucho de ese término. Entonces llega un dolor, una molestia en espalda, lumbar,
el cuerpo se adapta, el músculo se empieza la contractura y ya, el dolor se nos quitó en 1 o 2 días, tomamos un medicamento analgésico momentáneo y poco a poco se va a ir agravando hasta que de plano llega ya el dolor fuerte. Entonces es cuando no le hicimos caso al cuerpo o no nos dimos cuenta o seguimos nuestra vida, que es parte de lo normal, pero siempre hay que escucharnos. Y ahí, por ejemplo, ¿tú cómo aplicarías la biodescodificación en este tipo de casos? ¿Cuándo entra ahí? Antes de que, cuando tú estás haciendo la entrevista clínica, ¿sí? Ahí es donde entrarías con la biodescodificación. Justamente empezamos con una historia clínica pues, de médico, literal, de todos los síntomas. Y posteriormente, ya viendo cada síntoma, preguntamos el inicio, la duración, el tiempo, si se mantiene en ese lugar o se va hacia otro. Entonces, desde ahí vamos empezando. No, pues es que empecé en el 2016. Ah, bueno, pero ahí empezó la crisis o te diste cuenta, o en el 2016 fuiste a ver al neurólogo por la migraña. Ajá. Pero ¿cuándo empezó el primer dolorcito de cabeza o la primera molestia? No, pues creo que sí empezó como en el 2012. Entonces, pues ya fueron otros 4 años atrás y empezar a indagar en qué situación estaba en ese momento, desde la pareja, que es súper importante, siempre tu compañero, o si estás solo, el tipo de trabajo, lo familiar, amistades, o sea, todo el entorno. Es ir poco a poco preguntando, entonces el paciente como que no se da cuenta y dice, estoy platicando una conversación normal y lo va sacando todo. Eso es bien padre, ¿no? Porque vas descubriendo tantas cosas que están ahí escondidas y es, ya entendí por qué le duele la espalda, por qué le duele esto, ¿no? Hasta el mismo paciente a veces se da cuenta de que, sí, con razón, desde tal año, desde ese mes me empezó a molestar. Uno va agarrando, como decimos, agarré el 20. Ajá. Entonces, poco a poco también ya los estás haciendo que uno mismo tome conciencia, que es la parte de indagar en el inconsciente para tomar conciencia del síntoma, de la sensación, de la emoción y tratar de resolverlo. ¿Y qué es lo más difícil, verdad? Que el paciente tome conciencia, porque dice, ¿cómo yo? ¿Desde cuándo? ¿No? Entonces, qué bonita labor. Y aparte de la biodescodificación, ¿cuáles, digamos, medicinas que hoy les llaman complementarias se pueden aplicar hoy en día que tú conozcas que pueden ser efectivas? También otra medicina complementaria o integrativa que manejo es la terapia neural. Ajá. También un poco ya conocida. Ya lleva buen rato, una maestra también anestesióloga muy buena. Justo platicaba de eso en el hospital y veía casos, tratamientos de dolor que reincidían mucho. O sea, el paciente no se podía controlar, en pocas palabras. Fue cuando empezaba a aplicar, pero como que no se hablaba mucho. Entonces, posteriormente empecé a investigar y tomé el posgrado justo con un doctor alemán. Y la terapia consiste en más bien como una reconfiguración de nuestro sistema nervioso autónomo, que el sistema nervioso autónomo se compone de simpático y de parasimpático. Entonces es el típico ejemplo que sabemos que el sistema simpático es el sistema de huida, que es cuando un tigre nos persigue, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Pues se activa nuestro sistema, adrenalina, neurotransmisores. Entonces, ¿qué pasa? Actualmente todos estamos viviendo en esa simpaticotonía, porque todo el tiempo estamos con el estrés al tope. A veces cuando hacemos ejercicio, aún así lo hacemos rápido, comemos rápido, ni siquiera disfrutamos. Entonces, todo el tiempo estamos literalmente pues en el tope de la montaña rusa. Y lo que necesitamos es, como todo, estar arriba y luego bajar y luego subir y luego bajar. Entonces eso es lo que controla regularmente la terapia neural. Una repolarización en la célula para esa reconfiguración. ¿Y en qué consiste la terapia neural? O sea, ¿cómo se aplica? Solo trabaja con un anestésico local, justamente, que se llama procaína, que no busca el hecho de anestesiar, como todos los anestésicos locales, como la famosa lidocaína que conocemos, o las que utilizan los dentistas, pero en este caso buscamos justo ese efecto de la repolarización, ya que el efecto anestésico es muy corto, únicamente 5 minutos, y se inyecta en determinadas partes de todo el cuerpo.
de todo el sistema. Dependiendo del área del cuerpo que la persona esté mal, así ¿no? es. A veces la terapia neural cuenta mucho los campos interferentes. ¿Qué es esto? Pues si volvemos nuevamente al paciente migraña. Paciente con el estrés a tope, súper pensantes, muy razonales. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro literalmente llega a un estado de burnout totalmente. Entonces, ¿qué lo va a acompañar de síntomas físicos? Pues la musculatura del cuello, de cabeza, va a tener bruxismo también. El bruxismo es cuando mordemos la mandíbula todo el tiempo, no solo por las noches, también por el día. Entonces, poco a poco va a ir a ver, daños musculares, contracturas, problemas miofaciales. Entonces, ahí es cuando aplicamos en esos puntos las pequeñas inyecciones de procaína. Ok. ¿Y hay alguna reacción con este tratamiento? Muy buena pregunta. Regularmente la procaína es un anestésico local muy noble, ya que se usan dosis muy bajas, porcentaje muy bajos del 0.7% al 1%. La dosis de toxicidad casi nunca se suele llegar. Entonces el efecto posteriormente, al ser inyectado en el cuerpo, se convierte un poquito en complejo B, que eso lo absorbe la piel. Entonces se podría decir que el único daño o la molestia que deja pues es el piquetito de la aguja que ingresó en la parte del cuerpo, que es una aguja también de insulina de un calibre muy pequeño. Sí, pues muy, muy chiquitito. Y por ejemplo, este tratamiento, ¿cada cuánto tiempo se tiene que aplicar? También es muy buena pregunta. La aplicación varía muchísimo, ya que volviendo al sistema nervioso, cada quien tenemos una neuroadaptabilidad muy diferente, porque cada cuerpo es, como dicen, un templo diferente. Entonces cada paciente reacciona. Hay pacientes que su primera terapia los ves y al revés, al día siguiente están diciendo, no manches, me alteraste todo, el estómago, panza, cabeza. Entonces está adaptando y posteriormente a las 3 semanas te escriben diciendo que se sienten perfectamente. O hay pacientes que a la semana o regularmente entre 3, 4 semanas. No es algo tan recurrente, que eso es una ventaja para el paciente. Entonces depende digamos, de lo crónico que tenga la persona, es también las veces que lo va a hacer, ¿no? Así es. Ok. Y por ejemplo, ¿cuál consideras tú, David, que sean los mitos? Porque yo he escuchado muchos mitos acerca de la terapia neural. Sí me gustaría como que la gente supiera, porque hay muchos, ¿sí? Y que sepan que realmente pues es bastante buena. Digo yo porque yo me la he puesto, entonces sé que sí es buena y efectiva. Sí, regularmente la típica que también, sin mencionar nombres, mencionan como las medicinas integrativas, que son las panaceas o que curan todas las enfermedades. Entonces es un mito muy grande. O sea, tengo nuevamente la migraña, que es un ejemplo muy clásico. Tengo migraña, ¿la terapia neural te va a curar? No, pues claro que no, porque aparte de eso tenemos que hacer cambios en nuestro estilo de vida. Obviamente tenemos que ver la manera de bajar ese estrés, pero ¿qué es lo que va a hacer? Va a ayudar a nuestro cuerpo a llegar a ese equilibrio para una recuperación más rápida. O si ese paciente ya está tomando mucho medicamento o el medicamento ya llegó a un punto de tolerancia, ahí es cuando la terapia neural sí ayuda para como que reestimular ese proceso o esa tolerancia que ya causó en el cuerpo o en el organismo. Ok. Y bueno, yo sé que también tienes conocimiento acerca del biomagnetismo, ¿sí? Pero para que la gente no se confunda, biomagnetismo no es biodescodificación, ¿sí? Porque pudiera sonar igual, pero no es lo mismo. ¿En qué consiste el biomagnetismo? Porque igual mucha gente no conoce el tema. Sí, también el tema, o actualmente el doctor Goiz, el hijo, que se llama David Goiz, le cambió el nombre a par biomagnético, justo para evitar varias confusiones, como ahorita mencionaste. Y funciona literal colocando un imán en un polo positivo y en otro negativo en una parte del cuerpo, que en conclusión es buscar un equilibrio del pH. ¿Qué es el pH? Es el potencial de hidrógeno que está dentro de nuestro sistema. El equilibrio o la homeostasis es entre 7.35 a 7.45.
¿Y qué pasa con esto? Pues un ácido es inferior, alcalino es superior. Entonces necesitamos siempre estar en equilibrio, ni muy ácido ni muy alcalino. Entonces por eso que ahorita se ponen de moda de que, bueno, toma después del ejercicio un agua alcalina, porque tiene iones y minerales. Porque el agua de garrafón, sin mencionar marcas, está súper ácida y está desmineralizada. Ujú. Entonces desde ahí empieza todo este factor del par biomagnético que trata de equilibrar tu sistema para posteriormente, otro mito, sí, te va a curar si tienes una infección bacteriana o una infección viral. No te va a curar, no es la cura a esa enfermedad, sino al regular tu cuerpo, tu pH va a hacer que tu mismo sistema inmunológico pueda actuar eficientemente. Y claro, eso es bien importante lo que acabas de decir, porque siempre cuando la gente va por una medicina integrativa, complementaria, como le quieran llamar, piensan que se van a curar, ¿no? Entonces, no es que no te vayas a curar, yo digo siempre, estás sanando, porque el sanar es un proceso. Y eso te lleva a abrir otras cosas, ¿no? Que necesitas de alguna manera trabajar. Y ahí, por ejemplo, en el par biomagnético, ¿hay alguna reacción o agravamiento? No, justo ese término de sanación siempre lo trato de dejar claro. O sea, este es un proceso que puede que te sientas bien como un medicamento momentáneamente, pero no significa que ya vayas a estar curado y que ya no vuelvas a necesitar nuevamente. Y de los efectos, no. Simplemente los pacientes refieren mucho cansancio o agotamiento, que con el descanso se recuperan, y mucha sed. Es todo. Realmente no hay ningún cambio fuerte. ¿Y la sed por qué? Pues es por todo el desequilibrio. Todos los movimientos, Todos los ¿no? movimientos. Aparte que regularmente, pues la mayoría no tomamos el agua que deberíamos tomar al día. No el exceso, como dicen, 3-4 litros al día, pero pues dependiendo tu actividad, tus requerimientos, el ambiente en donde estás, es cuando ya debemos de ver cuántos litros, dependiendo a los gastos y todo. ¿Qué otra técnica utilizas tú en tu consulta, David? Pues inicialmente empezamos con la historia clínica, posteriormente con lo de la bioneuromoción, después la terapia neural, el par biomagnético y también manejo lo que podemos llamar medicina china, que específicamente se compone principalmente de terapias por medio de herbolaria. Es lo más práctico. Saber, dependiendo de qué patología, qué medicina dar o qué planta o hierba medicinal vamos a dar a este complejo, ya que la medicina china es totalmente diferente a la occidental que conocemos, porque se basa en los 5 elementos y 5 órganos principales. Entonces, ¿qué busca? Principalmente, nuevamente, el equilibrio entre esos 5 órganos. Y la más conocida en todo, yo creo que ya en todo el mundo y avalada también ya a nivel médico, es la acupuntura, que como sabemos es una terapia de unas agujas, colocación de agujas de un calibre muy pequeño, 1 a 2 milímetros cuando mucho, una profundidad también muy, muy poca, 2-3 milímetros cuando mucho, estás apenas en piel. No llegas a tocar, otro mito importante, no llegas a tocar órganos. Eso. Cuando tú utilizas en espalda o en tórax, a veces dicen, no, pues va a afectar al pulmón o la pleura. Realmente ingresa muy poco a nuestro sistema, entonces también es muy seguro, pero vamos a lo mismo, hay que saber con quién y dónde aplicarlo. Y la función de la acupuntura se basa en nuestro flujo, como si fuera las arterias y venas que transportan el oxígeno o los desechos, pero en este caso son los nadis, ¿qué es el nadi? Es el flujo de energía que tenemos en nuestro cuerpo. Sí, bueno, es que no somos nada más un cuerpo físico, somos un cuerpo energético, que hay que entender eso, ¿no? Y que a medida de que fluyamos energéticamente, pues vamos a padecer menos enfermedades, pero sí considero que a veces las emociones nos sobrepasan
y vamos bloqueando toda esa energía que nos van provocando enfermedades, ¿verdad? Sí, nuevamente hablando del equilibrio desde una emoción, revisas el flujo, que como revisas el flujo es un canal, somos electrones y electrones con polaridades, entonces somos electromagnetismo totalmente comprobado, hablando de física, química, transmisores, lo que queramos utilizar. Entonces justo es eso, desde que hay algún problema, alguna somatización, algo físico, es porque el río está ocluido, entonces no fluye adecuadamente. Tú, en tu experiencia, David, cuando integras todas estas terapias en tu consulta, ¿cómo has visto todo este avance en todos tus pacientes? O sea, ¿qué es lo que pasa con ellos? Porque a lo mejor vienen y dicen, chin, y voy a hacer esto, y es como cambiar también esta mentalidad de las personas y abrirles un panorama muy amplio de salud. Sí, justamente, como mencioné desde el inicio, la gente ya está, las personas, los pacientes están más abiertos a esto, entonces previamente antes de acudir conmigo ya han acudido a alguna terapia o alguna recomendación, pero se quedan con muchas dudas. Sí. Entonces, al llegar, lo primero es eso, platicar toda la información realmente cómo es, lo que puede ayudar, lo que no, y poco a poco irlos guiando. Cualquier duda en ese momento es interrumpir y tratar de dejar lo más claro posible y posteriormente continuar en contacto, que eso es algo que me gusta mucho porque nos salen dudas en el momento o no las hablamos o nos da pena, como desde la escuela, ¿no? El que se quedaba con la duda, se le quedaba la duda hasta el examen. Entonces siempre es ese contacto continuo con el paciente para cualquier duda te mande un mensaje o cualquier molestia o oye, se relacionó con esto o no, o que tuvo o realmente o simplemente con me sentí mejor y un gracias. Eso es bien importante, ¿no? Darle seguimiento al paciente, porque después te sientes solo y decir, ¿y ahora qué hago con esto que se me movió, no? Porque a lo mejor mueve emociones y ahora qué hago con ellas. Sí, justo es eso, como cuando destapamos una piedra, siempre hay todo un ecosistema viviendo debajo de ella. Es lo mismo en todos los movimientos que ocurren en nosotros. A veces pensamos que quitándonos un dolor o una molestia, todo se va a solucionar, pero resulta que se quita una y llegan 5 más. Entonces es un proceso que lleva su tiempo y lo más importante es eso, el querer de una persona o esa motivación. Es cambiar nuestro chip, David, ¿verdad? Y creo que hoy en día ya hay mucha gente que está más abierta a todo esto y a mí me parece todavía sumamente más importante que un médico tenga esta visión, ¿sí? Y que tenga esta visión de integrar esta parte, le voy a llamar holística, que como hemos hablado, pues antes el holismo era como algo esotérico, cuando no. El holismo es la parte de la integración del todo, ¿no? Entonces, a medida que vayamos integrando más cosas en lo que uno hace, pues obviamente tienes más herramientas para ayudar a sanar a una persona. Justamente es eso, individualizar cada paciente con su debido tiempo a cada uno y aplicar la terapia correspondiente. No todo es generalizar y no todo es la misma terapia a todos, con el respeto a los que lo aplican. Claro, no hay, tú ves enfermos, no enfermedades. Y enfermos por decir, porque ni siquiera estamos enfermos. Lo que estamos enfermos es lo que pensamos, ¿no? Y eso es lo más difícil, como ir cambiando esta parte de mentalidad de enfermedad. Entonces, desde ahí, porque pues enfermedad, entonces sí te sientes enfermo, ¿no? Entonces ya voy a ir porque estoy muy malo, ¿no? Y bueno, en casos, por ejemplo, David, de personas que tengan una enfermedad, voy a hablar de nombres, una diabetes, a lo mejor un lupus, o en sí a lo mejor la iniciación de un cáncer. Obviamente este tipo de medicina acompañando a los tratamientos médicos alopáticos, que así debe de ser. ¿Qué consideras que puede ser lo mejor para ayudar y apoyar en este caso estas enfermedades que son tan fuertes? Buena pregunta, ya que actualmente pues no sé si son más comunes o la gente más bien la oculta menos. Ajá.
Por ejemplo, el lupus, que es una enfermedad autoinmunológica, es muy diferente a un proceso de un cáncer, ya que un cáncer tanto puede ser crónico o se puede desarrollar en muy poco tiempo. Entonces es nuevamente individualizar el caso, y volviendo al lupus, es analizar realmente desde cuándo inició, ya que hay pocas enfermedades autoinmunes que desde que el bebé nace ya está activa. Son enfermedades ya genéticas, es diferente una, por ejemplo, la diabetes o la hipertensión. Si hay mucha predisposición familiar o hay mucha carga genética de la enfermedad, pero ¿qué define si la va a desarrollar el paciente a lo largo de su vida, a sus 10, 20, 30 años, o nunca la va a desarrollar? Entonces ya todos esos son los factores que médicamente le llamamos factores multifactoriales, valga la redundancia. Pero entonces es por qué este paciente lo desarrolló y por qué no, este no. Típico ejemplo. Toda la vida fumó el señor, la señora, y tiene 75 años y nunca tuvo cáncer ni de lengua, ni de pulmón, nada. Y está el paciente que apenas lleva fumando 5 años y desarrolla cáncer de lengua a los 32. Entonces vamos a lo mismo, o sea, el por qué empezó desde antes o desde cuándo empezó con síntomas, desde el proceso interno, desde lo físico, lo emocional, lo mental. Pero es que el paciente realmente volvemos a esa iniciativa y esas ganas de. Y ya empezando los tratamientos, siempre va a ser concomitante con, en este caso, pues el reumatólogo, si es un lupus, con el oncólogo, si es un cáncer. Siempre es evaluarlo, y también yo siempre les digo, coméntale a tu doctor que estás con esto y esto. Actualmente algunos ya están más abiertos, otros no. Entonces también ya dependiendo del proceso y del paciente cómo lo quiera tomar y complementar. Qué bueno saber que todo este tipo de tratamientos ayudan a cualquier tipo de enfermedad, ¿sí? Y obviamente pues con un buen diagnóstico, porque también pues no hay buenos a veces diagnósticos y te equivocas también en el tratamiento, no porque te equivoques tú, sino porque el diagnóstico está mal. Sí, eso pasa lamentablemente, es muy común ese error o esa falta de diagnóstico, o más bien justo eso, tenemos diagnósticos diferenciales, pero ya cuando elegimos tratamiento y no funciona, bueno, entonces ¿qué hacemos? Primera línea no funciona, segunda línea, tercera línea, entonces vamos escalando. Entonces aquí es cuando importa más pues integrar o el por qué, ¿no? Porque mientras que vas pasando a la segunda o la tercera línea, pues el paciente ya está teniendo un deterioro, claro, pues progresivo. Entonces es cuando hay la complementación, ayuda mucho al paciente. Pues qué padre trabajo, qué bonita labor. Digo, yo la verdad que he visto todo lo que haces, lo haces muy bien porque eres muy cuidadoso con todo lo que haces, y eso es bien importante, la higiene, ¿no? Porque también hay lugares donde entras y dices, chin, o sea, sí aplican todo esto, pero el lugar desde que entras dices, oh Dios, ni te metas, ¿no? Y qué importante es la higiene en todo esto, ¿no? La asepsia. Platícanos. Sí, justo eso también es un tema muy importante. Desde las prácticas, desde estudiante te das cuenta, pues vamos a todos lados, sin mencionar instituciones. Entonces te das cuenta del maestro o el superior simplemente que aplica o hace las cosas en todo el día, nunca se lava las manos, pero sí, se puso guantes. Ok, en modo estéril, pero pues también tenemos que evaluar muchos de esos factores. El tener tu consultorio bien, el aire, la higiene posterior a que se va un paciente, sanitizar, limpiar, el mantenimiento de los aires acondicionados, eso es algo súper importante porque son focos de transmisión muy fuertes en muchos spas, y todo inmediatamente entras a uno y sientes esa humedad, o luego estornuda al paciente. Entonces puede ser algo alérgico, pero también te das cuenta de que, oye, ¿hace cuánto no le das mantenimiento? Debe ser mínimo 3 a 6 meses. No, pues por año o cada 2 años. Entonces es un tema súper importante. Sí, y que no lo tomas en cuenta. Mucha gente pues se les pasa, ¿no? David, dime para ti, ¿cuáles serían los 5 aspectos más importantes por los cuales las personas
deben de integrar todos estos tratamientos, pues tal cual en su vida, en la medicina, ¿sí? Sí, inicialmente también es otra muy buena pregunta porque amigos de la edad, 30, 40 me dicen, yo estoy sano, a ver David, estoy sano, tengo 30 años, gracias a Dios, un trabajo que me va bien, estoy feliz, mi pareja, ¿a qué iría contigo? Esa pregunta, ¿no? O sea, ¿qué me beneficia? Entonces, posteriormente le digo, date una oportunidad, vamos y termina saliendo, vamos a lo mismo, una molestia crónica, un problema de rodilla que ya tenía. Ah, sí, lo tuve hace 10 años. Entonces es algo que ya el cuerpo se adaptó, pero empezamos y no solo fue ese dolor de rodilla, fue dolor en cuerpo, dolor en cuello. Entonces, aunque sean detalles mínimos, tratar de llevar a esa estabilidad y posterior a eso llegas a ese equilibrio y también el paciente me dice, no, es que también ya pude bajar de peso o también ya mi día a día con más energía, mi sueño ya es más reparador, aunque decía que dormía bien, por ejemplo, pero eso bien eran 4 horas. Posteriormente sí, claro, ya subió a 6, a 7 horas de un sueño reparador adecuado. Entonces son detalles muy pequeños que van sintiendo. Sí, claro. Y bueno, pues lo ves, ¿no? O sea, ahora sí que dicen que la salud no la puedes negar, ni la felicidad, ¿no? Entonces, ves la cara así de la gente que trae una cara, ¿tú estás feliz? Sí, dices tú, pues claro que no. Y la salud igual no se puede ocultar inmediatamente, es cuando una persona está sana, ¿no? Y en tu experiencia, ¿qué le podrías tú recomendar a las personas en cuestión de cuidado y de salud? O sea, ¿qué necesitaría la persona saber cómo autocuidarse? Porque también se da de que voy contigo y ya hice toda la terapia y estoy perfectamente bien. Pero después regreso a mis hábitos tremendos, haciendo lo mismo. A lo mejor no me he dado cuenta que vivo en una relación que no quiero estar y eso también influye. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿qué recomendarías para que estas personas, después de que vayan contigo o con cualquier otro médico, pues también tenemos que tener esta parte de trabajo personal, ¿no? Sí, justo es eso. Cuando hay que mantener ese estilo de vida o ese cambio, yo sé que a veces es muy difícil, hablándolo personalmente, pero cuando obtenemos ese beneficio o esa satisfacción, no solo física o material, sino interna de realmente me siento bien, qué bien descansé, me está dando apetito, tengo ganas de esto, estoy feliz, e irradias esa felicidad, esas emociones, es cuando volvemos a nuestra vida diaria o de vicios, dices, no, es que realmente sí tuve un cambio. Entonces, para eso hay cambios en el estilo de vida muy sencillos. Por ejemplo, el detox básico, que viene de parte de la medicina ayurvédica, que es en todas las mañanas te levantas, te limpias la lengua, con un limpialenguas especial, dependiendo de tu kilo de peso, etcétera, ya diagnosticado, y luego tomas tu vaso de agua natural en ayunas. Entonces son detallitos de que, ¿para qué me va a servir? ¿Qué va a hacer? Pero son cosas que van haciendo un gran cambio a largo plazo. Y te van haciendo también un hábito, que es lo importante. Llenar esas conexiones neuronales para hacer hábitos que causen ese beneficio. Claro. Sí, porque la verdad es que la gente le cuesta trabajo hacer los hábitos y ya cuando los tienes los pierdes en un momento. Y creo que el poder ofrecer lo que tú estás ofreciendo como en esta parte de integración, pues no todo el mundo lo hace, y lo digo porque hay pocos médicos que hacen esto, que se ocupan y se preocupan por el bienestar integral del paciente. Sí, justo ese es un tema que estaba hablando recientemente con amistades es que realmente voy y me gustaría que el doctor siguiera desde cualquier detalle, el de la nariz, un proceso alérgico, me va bien y después quiero ir otra vez, pero ya no va, está de vacaciones, no hay seguimiento. Entonces eso como de que, ok, te fue bien y ya. O una cirugía de muñeca, ok, doctor, ya me operó y ¿qué hago? No, rehabilitación. No necesita rehabilitación. Claro. Pero hay guías ya preestablecidas que esa rehabilitación es un seguimiento para mayor
movilidad, función, para que se desinflame la articulación. Pero vamos a lo mismo. Hay doctores que, ok, yo lo hice y ya será tu camino lo siguiente. Entonces, ese caminar juntos. Junto. Uh-huh. Bien. Y que también acepten ambos, claro. Eso, excelente el acompañamiento. Y bueno, pues, ¿qué crees? Llega esta parte me encanta y a ti también te gusta porque yo lo sé, ¿sí? Tú vas a fijarte que enfrente de ti, pues no se te va a hacer desconocido ver cartitas ahí. Pero las primeras cartas se llaman el arte de expresar. Entonces te voy a pedir que las tomes y las revuelvas unas 3 veces y me pases 3 cartitas, por favor. No las había visto. Están bien bonitas. Hasta para tu consulta, a ver qué traes ahí. ¿Las tomo aleatorias? Sí, así, sin ver, y pasas 3. Ok, ve pasando una por una. Vamos a preguntarte. A ver, David, ¿cuál es la creencia que más te limita? Actualmente, bueno, no creo que actualmente, creo que durante el proceso de mi vida, el no puedo o el no sentirme capaz a cualquier cosa. Desde escalar la montaña, subir la piedra o estudiar o complementar algo o desde cocinar un platillo con alta dificultad. Es un proceso que no solo siento que yo, sino muchos tenemos que pasar y sentirnos capaces y pues ayudarnos esa fuerza y subir nuestro autoestima. Porque creo que sí lo has hecho. Entonces es como ver que sí lo puedes hacer. La que sigue. ¿Qué te gustaría siempre conservar de tu forma de ser? Bueno, más bien mucha gente siempre lo ha dicho de que ¿por qué tan serio? ¿Por qué esa sensación? ¿Por qué no tienes más movimiento, más flujo? Pero es algo que es parte de mí, es mi esencia, no es algo que yo, sí, me voy a hacer el serio y no voy a platicar. Porque sí me expreso, sí comunico, soy social, pero como que es esa parte que me gusta, esa parte pensante y a la vez pues emocional y espiritual. Entonces siento que es algo que es parte de mi esencia. Y entre más la aceptemos, más la integramos. Bien, la que sigue. ¿Vives más en el pasado, presente o futuro? Esa pregunta también siempre la hago yo. Creo que actualmente tanto futuro como presente. Sí, siempre ahorita en esta etapa de crecimiento interno, vamos a lo mismo, desde emocional hasta físico, material y profesional, pues está el qué pasará, ¿no? En 2 años, que este proyecto que tengo lo voy a hacer o es un proyecto que se cambia o se combina. Entonces sí es como entre presente y futuro. Porque estás planeando, ¿verdad? Ok. Y para finalizar, estamos con las otras cartitas. Ahí te van. Nada más vas a revolverlas y vas a agarrar una. Vamos a ver qué es lo que te dicen estas cartas. ¿De qué crees que es? De tarot de gatos. ¿Eh? Yo de gatitos. Sé que te gustan los gatos. Eso a mí también me da más gusto porque ya hoy por hoy hay mucha gente que les fascina los gatos. Sí, siempre debe haber un complemento animal en nuestras vidas. ¿Una? Sí, una. Sí, porque no vamos a echar la tiradita de tarot. ¿Con algo específico o simplemente la tomo? Vamos a ver qué te dice la cartita. Como tú ya le sabes, a ver. Vamos viendo. Ok. ¿Cuál era una de tus dudas que tenías? Dices,
Me vivo más en el presente y en el futuro, ¿no? Ajá. Para ver cómo me va a ir, cómo justo la esto. planeación, las metas. Ujú. Es un gatito escalando un árbol. Un árbol. ¿Y tú qué crees que son estos? ¿Sí? Estrellas de 5 puntos. Primero es ¿Frutos? el 8, que es 2, materializar. 4, 6, 8. El 8 es dinero. El 8 es ambición. Y te está diciendo, tú estás escalando a eso que tú quieres llegar y seguro lo vas a hacer. O sea, sí. Vas por buen camino, ahí estás escalando y pues obviamente te sigue esta parte que la parte económica te va a ir muy bien. Muy interesante, gracias. De nada. Entonces hay que buscar un gatito moradito si no lo pintamos, ¿no? Pero ve qué bonito, o sea, la verdad es como lo que tú acabas de decir, no estás mirando hacia abajo, estás mirando hacia arriba, este es tu presente y vas a llegar a donde quieres. Entonces, eso sería lo que te está diciendo la carta de cómo estás y hacia dónde vas. Muy bien. ¿Cómo ves, David? Estoy de acuerdo, me gusta. ¿Verdad? Está lindo el gatito. Pues entonces, me encantaría que nos dijeras, David, cuáles son tus redes sociales para que la gente te busque y de veras que vean pues todas las maravillas de veras que hace David. Yo soy su paciente, entonces soy felizmente y me siento muy contenta con todo lo que él hace. Platícanos, por favor, ¿dónde te puede buscar la gente? Actualmente, apenas en la fiebre de las redes sociales, comencé hace poco, entonces me pueden buscar como Sendatu Clinic con S por Instagram y Facebook. Actualmente todavía no tengo TikTok, pero estoy planeando. Y ahí pueden encontrar pues lo de las terapias, en los highlights, qué hay, qué hacer, también los procesos de nutrición un poco, vitaminas, por qué, cuándo no. Y cualquier duda, pues también me pueden contactar. Ahí está mi número, el personal y el laboral también. Entonces, pues cuando guste. Bien, David, pues mil gracias por haber estado aquí, por darnos una probadita de todo lo que haces, que seguro va a haber gente que te va a buscar, porque sé que la gente que ve este podcast es gente que está interesada en estos temas. También muchas gracias a ti, Lorena, por todo, a Sanando desde el Corazón y a todo el staff por esta invitación. Qué lindo, gracias. Y acuérdate, los límites los pones tú. Yo soy Lorena Garzón, Sanando desde el Corazón, y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.